para poder Buenos días, empezar. maestro, sí lo escucho. Ah, sí me escuchas, perfecto, perfecto. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos. Vamos a ponernos un poquito de acuerdo respecto de la evaluación, así que vamos vamos a dar un minutito. Y ahorita empezamos. Eh, ¿Alguien más? Todavía no, nada más tú y yo. Bueno, vamos a dar un minutito más y ahorita ya comenzamos. Esperemos no seas el único. Esperamos que haya más alumnos. Pero bueno, vamos a ir explicando, todos ya se queda grabado. El día de hoy vamos a irnos un poquito lentos debido a que pues es la primera vez que yo les doy clase y forzosamente necesito establecer mis criterios de evaluación para poder concluir la materia. Por principio de cuentas, ay, bueno, ya tenemos a alguien más. Buenos días, Alejandrina. Espero me puedas escuchar. Ok, perfecto. Bueno, entonces les decía, ya que se conectó y ahorita pues de todo modo se queda grabado y se va a subir a la plataforma, vamos a tener una evaluación el examen vale el 50% de la calificación. Recuerden que nosotros tenemos dos parciales, ¿vale? El primer parcial es dentro de tres sábados y el siguiente dentro de los próximos tres sábados, ¿sale? Lo que pues es una gran ayuda porque, bueno, de alguna otra manera el examen tiene un peso bastante elevado. Luego, como parte de la evaluación, vamos a tener el 10% de asistencia y para ello, me van a mandar, van a tener que hacer un grupo, si es que ya lo tienen, bueno, un grupo especial para mi materia porque ahí voy a mandar información. Este, con la intención de que Adrián Beniche. Ok. Ok. Y entonces, de alguna otra manera, pues ahorita en el chat les mando mi número. Ese lo van a tener que agregar, van a tener que crear un grupo y me van a tener que, pues, anexar, ¿no? Ah, ok. Y de alguna otra manera, bueno, pues, en este número, 98 33 64 13 32 98 33 64 13 32. Ese sería mi número, lo tienen que registrar y ahí vamos a crear un grupo de la materia, ¿no? Historia del derecho en México, con la intención de que, bueno, pues ahí les comparta yo la información. ¿Sale? Entonces, ya tenemos lo que es la asistencia. A la asistencia dentro del grupo me van a mandar su nombre completo al grupo de WhatsApp. José Luis Navarro, asistencia, ¿no? Y Alejandrina Peniche, asistencia, y así ya la puedo registrar y de ahí nos llevamos nuestro 10%. Lo que son nuestras tareas sería el 20% de la calificación, que es de las partes más importantes,
y de las cuales, bueno, pues necesito el grupo para que yo les pueda mandar la información y de alguna otra manera ustedes puedan hacer su tarea. Los días lunes, los días domingos o lunes mando la tarea, así que van a tener toda una semana para poder hacerla y el día viernes en la noche me van a poder enviar por correo las diferentes tareas y aquí les dejo mi correo. Y aquí está, máquina nunca saca el arroba. Bueno, es aldecerebro arroba y nada más le dan el espacio gmail.com. No se les olvide el arroba, de todos modos por el WhatsApp les mando bien el correo para que lo tengan ahí. Buenos días, Aide. Y ese sería el correo al cual van a mandar la tarea. Recuerden, aquí le falta una arroba, pero la máquina no sé por qué no lo saca. El viernes en la noche, ustedes me van a enviar su tarea vía correo electrónico, yo la recibo y esos seguramente vamos a tener 6 tareas en el módulo y pues esas 6 tareas van a equivaler al 20% de la calificación. Y el restante 10% será la participación en clase que nosotros vamos a tener para pues, debatir un poquito o comentar un poquito. Y bueno, de alguna otra manera, ese es su otro 10%. Y eso acumularía el 100% de la calificación. Y de alguna otra manera, bueno, pues esa sería la forma en que nosotros estaríamos evaluando. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda, no sé si tengan algún comentario. Yo los escucho, ya sea que sea por voz o ya sea que sea por chat. Ninguna, profesor, ya me acabo de conectar, Ajá. pero Sí. con la clase para verlos que tuve un percance y estoy en la calle. Pues no hay ningún problema si estás en la calle, me puedes escuchar. Recuerden que las clases se quedan grabadas en la plataforma. Lo ideal es que estén aquí presentes, ¿no? Porque cuenta como asistencia. Y si tienen alguna duda que no haya quedado claro, siempre está en la plataforma el video de la clase para que los datos que no, a lo mejor que no hayan quedado claros o alguna cuestión que a ustedes no hayan llegado, no hayan escuchado, se queda grabado. ¿Sale? Entonces aquí pues no hay ningún problema. Yo creo que en una hora, hora y media ya estará la clase subida en su plataforma y de alguna otra manera pues ya lo pueden checar cuando tengan tiempo, ¿no? Y así vamos a ir trabajando prácticamente todas las clases. De todos modos, los días, a más tardar los miércoles, se queda la clase grabada sin su presencia, solamente, bueno, la explicación del tema, que también lo pueden complementar o lo pueden reforzar, y de alguna otra manera, para que tengan múltiples herramientas para poder entender la clase. Afortunadamente, bueno, pues esta materia es básicamente histórica o introductoria al estudio del derecho en México y por lo tanto, son datos históricos, datos del recorrido cronológico que ha hecho el derecho en nuestro país y que de alguna otra manera, bueno, pues le ha dado y le ha conformado la forma que actualmente tiene, ¿no? Y entonces en ese sentido van a ser temas realmente muy digeribles, van a ser temas que pues prácticamente todos podemos entender y tal vez en lo único que podamos tener algunas circunstancias difíciles será en cuanto a las fechas, ¿no? Pero de ahí en fuera no tendríamos problema en establecerlo. Y entonces, esos serían los criterios que tendríamos respecto de la evaluación, donde, bueno, tenemos la asistencia, tenemos las tareas, tenemos la participación en clase y nuestros exámenes, que en ese sentido, pues vamos a tener 2. Espero no tengan dudas. Voy a cerrar esto. De todos modos, se va a quedar grabado. Y ahora sí, vamos a proceder a pasar a compartir mi pantalla para que podamos ver ya nuestro tema. ¿Sale?
y procedo a compartir la pantalla ya completa. Ay, Maestro, se veía blanco, pensé que se había desactualizado no, mi ahí Zoom. está. Avísenme si se ve. Ya se ve bien. ¿Ya se ve bien? Perfecto. Bueno, el día de hoy ya iniciamos propiamente y nuestra materia es la historia del derecho en México. Como les decía, es un recorrido histórico y es un recorrido de datos, cifras y componentes que le dan forma al derecho tal cual lo conocemos. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a arrancar como tendría que ser en cualquier elemento histórico en un orden cronológico y para ello tenemos que sentar las bases de nuestra cultura y de la mezcla que nuestra cultura ha tenido con la cultura española para conformar el derecho que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Entonces, recordamos, nuestra materia es Historia del Derecho en México. Y nuestro primer punto que bueno, nuestro primer tema, lo que sería el tema número 1, serían los antecedentes del derecho en México. Estamos tocando los antecedentes, no el derecho en sí. Y por lo tanto, el primer punto que vamos a tocar tiene que ver con las culturas mesoamericanas, que incluyen, bueno, cierta parte de Guatemala, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y gran parte de México, lo que es la organización política, social y del derecho económica y cultural de los pueblos de Mesoamérica, que son pueblos que fueron muy, muy inteligentes, que son pueblos que le han aportado a la sociedad mexicana muchos elementos y que eran realmente pues muy avanzados respecto de su tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decíamos que, fíjense cómo tenemos que ir muy, muy atrás en el tiempo. Decimos que la organización política implicaba un reordenamiento social desde el preclásico. El preclásico es un periodo realmente muy, muy atrás, prácticamente 2500 años antes de Cristo, ¿no? Donde, bueno, pues ya se establece vestigios de las culturas prehispánicas y en específico de las culturas mesoamericanas, ¿no? Y entonces, como eran muchos pueblos y no eran tan numerosos, se les da el nombre para elementos históricos de Mesoamérica, donde en todos estos grupos teníamos ya una sociedad establecida y cuando hablamos de una sociedad establecida es porque esta ya tiene clases sociales, ¿no? Y en ese sentido, las los diferentes pueblos de Mesoamérica estaban divididos en tres clases sociales, lo que eran los gobernantes, ¿no? Que normalmente eran considerados figuras divinas, eran considerados figuras que por derecho divino eran gobernantes. Después existía la nobleza, que sería la gente que tiene poder económico y de alguna otra manera ha acumulado riqueza y ya si estamos hablando de riqueza, estamos hablando de grupos sociales bien definidos y en general teníamos la gente común, ¿no? La gente que se dedicaba a pues, ganarse la vida de diferentes maneras. También habría que aclarar que la organización política de las civilizaciones mesoamericanas se caracterizaba por los siguientes elementos. Como decíamos, los pueblos mesoamericanos tenían una estructura social bien definida, integrado por tres elementos: los gobernantes, los nobles y el pueblo en común, aunque algunos grupos sociales consideraban no menos, pero sí aparte del grupo social, a lo que se consideraban a los comerciantes y a los artesanos. Aunque formaban parte de las actividades sociales de estas comunidades, no se les consideraba como elementos que formaran parte de la sociedad preestablecida. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el comerciante podía trasladarse a diferentes zonas
de los diferentes reinados de la clase gobernante para comercializar sus productos, y el artesano, de alguna otra manera, sobre todo aquellos que eran muy buenos, también se trasladaban a las diferentes zonas para comercializar sus artículos que normalmente eran para la nobleza o para los gobernantes. Y esta forma de gobierno pues se repite prácticamente en todo el mundo, lo que nos indica que las sociedades o la cultura mesoamericana era muy similar a otras que nos podríamos encontrar en cualquier parte del mundo a partir de los años en que, bueno, nosotros consideramos que nace, ¿no? Luego tendríamos como ya elemento complementario la organización política. Y en ese sentido, la organización política era una pirámide, ¿no? Donde existía un imperio, que era la punta de la pirámide, y entre las escalas de la pirámide había lo que se llamaban los señoríos. Y los señoríos eran gobernantes más pequeños, los cuales, en un orden jerárquico, le tenían que reportar a la punta de la pirámide. Esto es al rey del imperio. Por lo tanto, había una estructura política en el cual, pues, había una forma de repartir los señoríos y que el imperio se desarrollara, por sucesión de parentesco, ¿no? Mi padre es el rey y pues cuando muera mi padre, yo seré el rey. Y cabe aclarar que en algunas zonas de Mesoamérica, no era exclusivo de las mujeres, de los hombres, sino también algunas mujeres podrían ser los señores del imperio, ¿no? O podrían ser parte de los pequeños pueblos o señoríos de la región, lo que habla de una sociedad realmente compleja, de una sociedad la cual entendía que el conocimiento y la habilidad no son exclusivos de un género, y habla de cierto refinamiento, pues, político, ¿no? Que, pues, se ve en nuestros días como algo normal, que vayamos a tener una presidenta mujer, pero ya aquí 2500 años antes y en ese periodo, pues, también lo intentábamos con pues, sus resultados, ya sea positivos o negativos. Esto implica forzosamente que, repito, estas sociedades eran realmente muy, muy, muy avanzadas. Tenemos la política, cómo se fundamenta, y luego sabemos que dentro del reino hay un gobernante. Y ese gobernante tenía dos funciones fundamentales. Primero que nada, desarrollar política en los señoríos, y en segundo lugar, establecer una religión basada normalmente en muchos dioses. Esto le permitía, como todo elemento político y religioso, tener un control social sobre la nobleza y sobre el pueblo en común, como se hace hasta la fecha, ¿no? Y repito, esto nos sigue hablando de una sociedad realmente, pues, moderna, ¿no? Nada más que, pues, llevada en las arenas del tiempo un poquito más atrás que nosotros. Como habíamos dicho, los gobernantes se elegían por línea de sucesión, es decir, por herencia familiar, como los reyes de Egipto, ¿no? Que tenían esta misma dinámica, y los reyes chinos que tenían esta misma dinámica, ¿no? Y bueno, aquí en Mesoamérica no era la excepción. En el caso de los mexicas, el gobernante supremo era el Tlatoani, que seguramente esa palabra la han escuchado en este gobierno, porque se asocia o lo asocian algunas personas con el presidente de la República. Pero en este caso y en ese tiempo, el Tlatoani formaba parte de la clase noble. Entendiendo la clase noble, gente que tenía recursos, gente que tenía niveles de educación superiores a
el resto de las personas y entendiendo a la clase noble que podía tener roce muy cercano con los gobernantes, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, eran familias o personas influyentes en las más altas esferas de la sociedad de los pueblos de Mesoamérica. Ya en cuanto a la economía, bueno, eran pueblos que de alguna otra manera siempre estaban en conflicto y que eso les motivaba a generar, en primer lugar, un índice de población alto, lo que implicaba que las mujeres bueno, tuvieran muchos hijos, que las familias fueran muy numerosas y esto de alguna otra manera, sin proponérselo, generaba mucho dinamismo en su economía, ¿no? Porque al haber mucha población, las personas tenían que dedicarse a la agricultura para poder alimentar a estas poblaciones cada vez más crecientes. Y de alguna otra manera, la propiedad y el cultivo de la tierra eran principalmente, ¿qué? Comunitarios, ¿no? Aunque obviamente para la parte noble, pues había sus respectivas diferencias. De hecho, en algunas historias se plantea que cuando sembraban el maíz, las tres primeras hileras de la siembra eran de carácter comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es historia, porque realmente no hay una comprobación 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si yo no tenía recursos alimenticios, podía cortar en las tres primeras hileras del sembradío una cantidad representativa para poderme alimentar y nadie tendría que molestarse y quejarse o que se me reprendiera. Y esto sucedía prácticamente en todo el territorio mexicano, o lo que hoy conocemos México, porque se consideraba que todos tenían derecho a la alimentación, esto es, a comer. Obviamente, pues siempre como parte de las clases sociales, habrá personas que coman mejores que otras, pero en general en la Mesoamérica antigua todos tenían derecho a comer. Ya en las creencias religiosas, porque le digo, el derecho, la política, la economía, siempre se mezclan para tener el control social y tener el control social le permite al gobernante, bueno, pues, ampliar su imperio, ampliar su riqueza y de alguna otra manera, por efectos de estos dos, que su población también tenga ciertos niveles de beneficio, como sucede hasta la actualidad. Y en ese sentido, el gobernante buscaba que en su región, en su imperio, se tuvieran muchos dioses para que, si no le rezábamos al dios de la agricultura, le rezáramos al dios de la lluvia, y si no al dios de la muerte, y si no al dios de la guerra, ya dependiendo de las situaciones en las que yo me pudiera encontrar. Y recuerden que siempre tener una apertura de dioses le permite a las personas tener fe y la fe es un elemento que en términos sociológicos pues nos permite estar tranquilos o ser personas tranquilas y en el mejor de los casos ser personas de bien. Y esto se traduce pues prácticamente en la historia de todo el mundo con las diferentes religiones. Siempre al gobernante le interesa que el pueblo sea un pueblo tranquilo, sea un pueblo pacífico, sea un pueblo que aporta sus impuestos y sea un pueblo de fe. Y hasta la fecha, bueno, pues lo seguimos viendo, ¿no? Y entonces aquí por dioses no parábamos, ¿no? Los que ustedes quieran. Y bueno, ya esto nos daba una sociedad, repito, moderna, una sociedad muy dinámica, una sociedad que siempre buscaba el bienestar, como lo hacemos ahora. Y en ese sentido, el derecho en Mesoamérica, pues era muy simple, pero muy efectivo, donde básicamente nosotros cometiste un agravio y el castigo es ¿en qué? Es en proporción. ¿Qué quiere decir esto?
Si yo maté ya y no hay causas justificadas, el castigo es es la muerte, ¿no? Si tú robaste y el robo está plenamente acreditado, pues entonces, había en algunos pueblos, no en todos, el efecto de mutilación, el efecto de muerte, o uno que era un poquito menos severo, que era el destierro del individuo, ¿no? También había castigos físicos, por supuesto, y de alguna otra manera siempre había una reprimenda en el caso de que se comprobara el acto incorrecto respecto del grupo social, ¿no? Era un derecho simple, pero efectivo. También debemos considerar el efecto social. ¿Qué quiere decir el efecto social? Bueno, que las poblaciones no son tan grandes como hoy lo podemos entender en cualquier ciudad, ¿no? No podemos comparar 1 millón de habitantes, ¿no? En alguna ciudad a 100,000, 200,000 habitantes y por lo tanto a menor presencia de población es mejor observable el delito y es mejor señalado el castigo para ese delito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era muy simple aplicar el derecho, porque ya sabíamos, cometimos un acto incorrecto y la sanción será en esa proporción, ¿no? Y en general los pueblos de Mesoamérica trabajaban mucho, ¿no? Por dedicarse a la agricultura. Los que eran comerciantes tenían que trasladarse mucho tiempo, ¿no? Y los que eran artesanos, bueno, pues donde hubiera trabajo se tenían que mover. Y lo que generaba que, pues, prácticamente todo el día anduvieran ocupados, ¿no? Y no les diera como mucho tiempo de dedicarse a situaciones que fueran transgresoras de la ley, ¿no? Avanzamos un tanto en el tiempo y tenemos por efectos de conquista que revisar elementos de la cultura española, porque la cultura mesoamericana y la cultura española se funden y adaptamos o trasladamos elementos de Mesoamérica y trasladamos elementos de la cultura española, ¿no? Y en ese sentido, eh, cosas que trasladamos a la Nueva España son los impuestos del sistema jurídico, ¿no? Y con la llegada de los españoles a México en el siglo XVI se impuso el sistema jurídico español, ¿no? Obviamente, pues nos conquistan, nos barren, nos eliminan, nos exterminan a nuestros dioses y ellos dicen, sí, vamos a trabajar como en España y bueno, de alguna otra manera, en ese sentido, los reyes españoles crean las leyes de las Indias. ¿Por qué de las Indias? Porque recordarán, en términos muy genéricos y esperando no omitir detalles, que Hernán Cortés quería llegar ¿a dónde? Él quería llegar a la India, ¿no? Y él planea una ruta en la que él cree que va a llegar a la India, pero no, él realmente llega a América. Entonces, las leyes de las Indias o sea, se establecieron porque se creía que se había llegado a este destino, cuando en realidad era otro. Y durante esta época se promulgaron las leyes de las Indias, como ya establecemos, que determinan normas para la administración de la riqueza, la administración de la justicia, la organización política y la organización social y colonial. En general, se trasladan las leyes, reglamentos y normas españolas a la Nueva España. Y así surge el derecho colonial, el derecho de la colonia, donde se estipulan ya como elementos que nosotros conocemos del derecho, como elementos de obligaciones y facultades para ejercer cargos administrativos, para determinar castigos en caso de violaciones normativas, para establecer sanciones en caso de malas prácticas comerciales, porque ya hay un dinamismo comercial,
y entonces ya estamos hablando de un derecho casi moderno, ¿no? También existían las normas de protección a las personas, sobre todo porque había un gran número de españoles, pero evidentemente el número de pobladores indígenas o mexicanos, pues era superior y entonces se buscaba que ellos, llegando de España, se sintieran seguros para poder explotar los recursos que aquí existían. Y por lo tanto, los castigos seguían siendo muy severos, más la incorporación de la Iglesia Católica al juego y al juego también de los castigos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el pueblo mexicano indígena, pues sí estaba muy, muy, muy controlado. Y aquí, bueno, tenemos que hacer un recorrido un poquito hacia atrás con la monarquía del siglo XV, que es la que le da los recursos necesarios a la expedición a la Nueva España y que por lo tanto ellos tenían esta sensación de desarrollar y conquistar nuevos territorios y en la conquista de nuevos territorios pues había una mezcla entre las culturas y esta mezcla entre las culturas le permitía a los grupos sociales que se fueran formando tener su propia cultura. Por lo tanto, la monarquía hispánica, todavía no española, ojo, hispánica, porque todavía estamos ahí en la separación de la España como la conocemos, y entonces había varios reinatos españoles, también conocida como la monarquía católica o la monarquía de España, se componía de un conjunto de territorios con sus propios ordenamientos jurídicos e instituciones para gobernar por un mismo soberano, que se consideraba el rey de España. ¿No? Porque todavía no estaba bien definido el territorio y porque había ciertos sectores sociales que no aceptaban a la monarquía católica. Todavía no eran bien aceptados. Y en ese sentido, ellos crearon lo que se conoce como el derecho castellano, donde el derecho castellano se considera el conjunto de normas, instituciones y principios filosófico-jurídicos que regieron la sociedad del Reino de Castilla durante el medievo. Ojo, si hablamos de elementos filosóficos, ya hablamos de elementos que quieren establecer la verdad a través del diálogo y que esa verdad a través del diálogo se repita en un modelo jurídico para que si alguien vuelve a cometer la misma infracción, se aplique la misma sanción, pero todo producido por el arte de llegar a la verdad a través de la razón, esto es a través de la filosofía. Y por lo tanto, aquí ya hablamos de un derecho plenamente establecido. Por lo tanto, el derecho castellano fue un derecho de culto que se amplió en las fronteras políticas de la Corona de Castilla, o sea, que fue ampliando su poder y que se caracterizó por ser eh, un elemento dialéctico, un descubrimiento de la verdad a través, obviamente, del diálogo, ¿no? La dialéctica sí busca esta sensación de descubrir la verdad a través del diálogo y donde el descubrimiento de la verdad en esos entonces era pues único, ¿no? No tenía defensa, ¿no? Tú mataste, tendrás que morir, ¿no? O sea, ese sería el concepto. Y por lo tanto, se fue haciendo una mezcla entre los diferentes derechos para unificar un solo derecho. Y ese derecho, fue el que se trasladó a través de la Ley de las Indias a la Nueva España, donde, ya se tenían discusiones muy exactas y muy precisas de lo que era una obligación, de lo que era un derecho, de lo que era la violación de derechos y lo que era el respeto a ciertas figuras o a ciertos elementos políticos, sociales y culturales para tener una sociedad realmente muy, muy civilizada, ¿no? Y entonces ya esto le va dando forma a las leyes
que se van a ir creando en los subsecuentes siglos y que le van a dar forma al derecho mexicano. Y no sé si tengan alguna duda, no sé si quieran agregar algo, no sé si quieran establecer alguna pregunta, porque todavía tenemos 2 minutitos para terminar la clase. Yo los escucho. Si tenemos alguna duda. Ninguna, profesor. Ninguna, licenciado. Ok, muchas gracias. Entonces, si no tenemos dudas, les recuerdo, porque todavía tenemos algo de tiempo, necesito que se pasen sus teléfonos. Yo supongo o quiero pensar que sí los tienen para que creen un grupo. Aquí está mi número para que me puedan agregar y yo ya pueda empezar a mandar información. Aquí ya se baneó mi cámara. Ya se puso totalmente en blanco. Y de alguna otra manera ya empezamos a poder avanzar con lo que son nuestras tareas y nuestras Sí se ve, diferentes actividades. Sí, sí se ve, licenciado. ok, bueno, pues Ya agregué su número, pues para crear el grupo sí tenemos los números de los compañeros. ok, entonces nada más que al grupo, no sé si le pudieran poner historia del derecho mexicano, ¿no? Ya después, Ok, bueno, si ya no tenemos clase en subsecuentes ocasiones, pues ya lo borran, pero sí lo necesito para poder enviarles la información. Y si no hay más que agregar, muchachos, pues los dejo ir a desayunar, que tengan unas excelentes fiestas patrias y coman rico, disfruten con su familia y nos estaremos viendo el día sábado por la mañana por aquí. ¿Sale? muchas gracias igualmente. Hasta luego. Ok, profesor. ¿Va a dejar tarea? Dejo tarea hasta que me agreguen al grupo. Ok, entonces lo hacemos y lo agregamos al grupo. Por favor. Gracias.